Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano y tengo 7 años. Hoy voy a conversar con mi papá, preséntate. Buenas noches, estamos de vuelta con un tema muy controversial. ¿Cuál es el tema, Marianito? El tema es... Falsa humildad, creo, ¿no? Se lo he puesto ¿Qué significa falsa humildad? Claro, pero el tema es falsa humildad. Voy a haberlo puesto solamente como falsa humildad, ¿no? Porque mucho se habla sobre eso y se malinterpreta. Y vamos a hablar con Billy Hermano. Ya, Marianito. La introducción es eso. Nosotros sabemos que la humildad es cuando le decimos, nosotros, que cuando decimos, ay, yo no soy ningún pastor, ni profeta, ni gran siervo, yo solo soy un humilde siervo. Esa es humildad, pero falsa humildad es cuando tú dices, sí, yo tengo humildad, pero los que están a tu alrededor dicen, llámame profeta, llámame gran siervo, llámame pastor. Claro, ahí se está tratando, lo que tú estás hablando es desde el punto de vista de soberbia. Sale la carne que no ha crucificado la soberbia, ¿no? Que puede haber leído muchísimo la Biblia, pero la soberbia no. Pero ahorita Mariano, vamos a interpretar la falsa humildad desde varios enfoques. Tú has hablado un solo enfoque nada más, ¿ya? Y mejor entramos al tema, primeramente, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es el punto 1. La oración. La oración, ok. Ya, tú diriges. Graciasito, dame entendimiento para hablar a los que me están viendo en este momento. Protégenos del mal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya. A ver, Mariano. Todos conocemos que lo contrario a la humildad es el orgullo, la vanagloria, el ego, falsa humildad. Es cuando una persona que es cristiana o cristiano y sabe que la soberbia es lo contrario a la humildad y dice que vive en santidad, que ya no peca, pero en su actuar demuestra mucha soberbia en sus actos. Entonces es una persona que tiene falsa humildad porque su soberbia, su ego, su vanagloria en sus actos demuestra lo contrario a la humildad. Ejemplo, una persona que tiene mucho conocimiento en la Biblia y con frecuencia menciona, yo me he leído la Biblia más de 500 veces y con esa soberbia y vanagloria trate de demostrar ser superior a los demás. Entonces, esa actitud no demuestra tener humildad, sino la falsa humildad. Ya. Ya, Mariano. Ya. Este es el punto 1. Filipenses 2:3. Filipenses 2. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ahí vamos a resumir rápidamente eso, ¿no? Lo contrario de la humildad es la soberbia, sí, la vanagloria y el ego. Eso todo el mundo lo sabe. Todos los que están en los caminos de Dios lo saben. ¿Y quién es el rey de los soberbios, Mariano? Satanás. Ya, concéntrate. ¿Quién es el rey de los soberbios? Satanás. Correcto.
Ya, ahora concéntrate. Mira, entonces, si una persona que es cristiana y sabe que la soberbia es contrario a la humildad, pero tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios y constantemente lo menciona, ¿no? Esa persona, con todo ese conocimiento que tiene, pero menciona mucho que me he leído la Biblia N veces, muchas veces. ¿Eso demuestra humildad? No. Ahora, y es cierto que se ha leído la Biblia muchas veces, pero el yo me he leído la Biblia muchas veces. El poner la primera persona, que es el yo, ya lo convierte en una falsa humildad. Porque la falsa humildad es una humildad mentirosa, falsificada, que no es cierto. ¿Y por qué es falso la humildad? Porque si la persona dice que tiene humildad y no lo demuestra con sus hechos, entonces es falsa humildad. Es un primer enfoque y es el más conocido, ¿no? Repíteme el versículo que has leído. De los Filipenses, creo. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario. Ahí nomás. No hagan nada por contienda, eso todo el mundo lo sabemos. No hay que ser contenciosos, no hay que entrar en contienda, en disensiones, todos lo saben. Ni por vanagloria. Ahí la parte vanagloria cae a la soberbia. Vanagloria, ego, ya está relacionado con lo que es contrario a la humildad. Sigue leyendo. Hazlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ahí está algo muy importante, Mariano. ¿Qué significa superiores a sí Por mismo? ejemplo, todos pueden decir que son pastores, profetas, grandes siervos, pero yo solo soy un pequeño siervo. Los demás pueden ser grandes siervos. Ya. Bueno, está bien que tengas ese enfoque. Más, al último lo voy a reportar lo que has dicho, que no es falsa humildad. Pero no hay que considerarnos superiores a los demás, aunque lo seamos desde el punto de vista de conocimiento. ¿Eso qué significa, Mariano? De que hay que ser humildes. Ya, exacto, ¿no? O sea, tú puedes saber mucho y eso nadie te lo refuta. Puedes tener mucha experiencia, en este caso, en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo único que no sé es de Pero no hay que cortar esta última parte, Mariano. No debemos considerarnos superiores a los demás. Claro que uno cuando dice yo tengo 30, 40, 50 años en los caminos de Dios y conozco la palabra de Dios al revés y derecho, ¿qué estás demostrando ahí? Superioridad. ¿Y qué dice la última parte de ese versículo? De Filipenses 2:3, creo, ¿no? ¿Qué dice? En la parte de no considerándose superiores a los demás, ¿qué dice? Y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. O sea que debemos considerarnos que todos nuestros hermanos son superiores a nosotros, aunque tengamos mucho conocimiento. O sea que eso que somos superiores implica. Yo lo único que no sé, ¿qué es primero, Hot o Esther? Me estás haciendo preguntas que no tienen nada que ver con el tema. Y yo ahorita no sé cómo responderte. Me desubica. Bueno, ya. A ver, nos quedamos acá en Ya. el punto 1. Ya. Ahora sigue el punto 2. Ya, antes del punto 2. Estabas explicando, sí. Ya, para finalizar. Las preguntas están relacionadas con el tema. Para finalizar. Me cortaste. Únicamente estaba. Te quedaste en que... Ah, ya, superior. Esa que- parte superior. Ahí nomás, antes que se me vaya de nuevo. Está bien que nosotros
O sea que alguien puede tener mucho conocimiento, pero debemos hacer que nuestro conocimiento, si bien es cierto que lo tenemos, debemos hacer que los demás mirar a los demás como superiores a nosotros. O sea que no mirar al resto encima de nuestro hombro como que somos superiores. No. Ahí entra la humildad. Contra más sabes, más humilde. ¿Qué dije, Mariano? De que no Con- importa que nosotros seamos Con- contra más sabemos, más humilde debemos hacer. Sí, Para que nos vean como una persona sencilla. No con ego, con vanagloria. Entonces, mejor dicho, el reconocimiento debe venir no de uno, del yo, ¿no? Que tengo mucho conocimiento, mucha lectura, sino del resto. Que uno debe mirar al resto como que el resto son superiores a nosotros. Alguien puede quizás no entender eso, pero ¿cómo si yo tengo 40, 50 años en los caminos de Dios, que tengo N veces he leído la palabra, cómo voy a permitir que los demás que... yo solo sé desde Job hasta Jeremías. Ya, O más adelante Jeremías. ya, pero ahorita no es tema de eso, ¿no? ¿Tiene relación con lo que estamos hablando? No. Ya. No solo estoy diciendo de que yo no sé mucho, pero... Ya te entendí. Estaba diciendo Estás de que demostrando que tú no has leído toda la Biblia de pasta a pasta. yo solo sé, no sé desde Job hasta más adelante de Jeremías. Quizás no lo has leído todo, quizás has leído una parte si te acuerdas, otras no. Yo estoy peor que tú, Mariano, porque tú tienes buena memoria, yo no tengo buena memoria. Yo los Bueno. versículos ni me los memorizo. Desde el principio yo no sabía nada, pero con Superlibro ahí ya me di cuenta de todo. Muy bien. Entonces, eso significa que por más que seamos, o sea, como el dicho que dice, más sabes, más humildes. Porque así matas la carne. Aunque tú sabes que sabes, mira, un ratito, aunque tú sabes que sabes, y quizás el resto también te observan como que dominas mucho la materia, pero con humildad. ¿No? O sea que mirando al ¿Eso dice resto. el dicho? ¿Eso dice el dicho? ¿Qué dijo el dicho? Bueno, hay un dicho que dice, yo no sé, yo no sé eso. Y otro dice, yo ni eso sé, ni se enteró. Es un dicho, ¿no? De Sócrates también lo mencionó alguna vez, ¿no? Yo solo sé que nada sé. Y otro más humilde dice, oye, yo ni eso me enteré, o sea que yo ni eso sé. Tú sabes algo, que tú dices, yo solo sé que nada sé. O sea, lo dice con humildad. Y otro más humilde viene y dice, oye, yo ni eso me he enterado, yo ni eso sé. O sea que ese es más humilde todavía. Y otro aún más humilde. Claro, no, o sea que a eso se refieren. Y la falsa humildad está relacionado con lo que uno dice ser humilde, ¿no? Pero con sus hechos no lo demuestra, ¿ya? Esto en relación a la soberbia. Pero esto es una sola perspectiva. Vamos a profundizar más en los demás puntos. Sigue, el punto 2. El punto 2. Los que tienen el ego muy elevado por tener mucha soberbia y a la vez dicen, yo no me merezco nada, tiene falsa humildad y baja autoestima, muchas veces eligen. Ya, en baja autoestima, ¿no? Alguien va a decir, ¿cómo va a tener baja autoestima si su estima está hasta arriba, ¿no? Pero en realidad, Su estima eso, está... la gente del mundo lo ve, oye, ese sabe bastante, su estima está sobre lo demás, pero desde el punto de vista cristiano tiene baja autoestima, porque quiere que el resto lo reconozcan a él
como más superior, lo vean como superior en todo, ¿me entiendes? Y si a alguien le refuta algo, se va con todo su conocimiento a tratar de contender. Entonces, desde el punto de vista cristiano, tener alta autoestima, ¿qué significa tener alta autoestima? Significa ser humilde. Tener baja autoestima significa tener soberbia. ¿Puedes decirme el resumen ahora? Ya. En este video queremos decirles de que la falsa humildad es cuando dicen yo sé toda la Biblia y con sus actos dicen tú llámame pastor, llámame profeta, llámame gran siervo. Ese no es... Yo soy, ¿no? El yo. Yo soy profeta. Yo soy evangelista. Yo soy pastor. Yo soy, qué sé yo. Las etiquetas que se ponen. Yo soy ¿no? sacerdote. Es para los católicos, ¿no? Yo soy sacerdote, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea que en el sentido de que es cierto que es un sacerdote, es cierto, pero ya entramos a nivel de los católicos, no vamos a contender en absoluto. Porque... Pero en la Biblia también dice somos sacerdotes, de sacerdotes. Sí, es cierto, es cierto. ¿Por qué dices que es de los católicos? Pero también es cierto que los grandes siervos de Dios han sido siempre bien humildes. Siempre han tenido el concepto que ellos solamente eran los comunicadores, los que recibían las profecías y lo comunicaban, recibían los mensajes de Dios y los comunicaban. Por ejemplo, ¿no? Elí era un sumo sacerdote. Ya, te das cuenta, ¿no? En el tiempo de Moisés, según lo que yo veo, lo pusieron a Aarón como sumo sacerdote, ¿es cierto? Sí, es cierto. Aarón fue hermano de Moisés. Y lo declararon sumo sacerdote. Claro. Pero si nos trasladáramos a esos tiempos, veríamos ustedes que esos grandes siervos de Dios han sido bien sencillos, bien humildes en su forma de expresarse, ¿no? O sea, no andaban con Moisés era el más humilde. Se puede decir, contra más cerca a Dios, la persona, mira, yo te voy a decir, contra la persona está más cerca a Dios, su humildad aumenta. Y su autoestima aumenta. Pero la autoestima desde el punto de vista cristiano, porque sabe que él está bien firme en la fe. Está bien firme en la fe. Estoy firme en la fe. Mi autoestima, mi seguridad, mi convicción, mi certeza, está así firme. Su autoestima. Pero aquel que comienza a hablar con su ego, con su vanagloria, su autoestima está bajo. Y él no se da cuenta. Está bajo. Porque busca la aprobación de su entorno. Y los grandes siervos de Dios no buscaban la aprobación. Es más, su entorno lo atacaban porque eran profetas, eran personas que transmitían lo que Dios le daba, de diversas maneras, de diversas formas. Entonces, ese es el punto. El punto 2. Para no ser... Me recordó algo de los grandes siervos, cuando tú dijiste los grandes siervos de Dios. Un día, cuando estábamos en la sala, vimos un video de cuando Dios se lleva a Elías y los dos, y yo y mi mamá nos preguntamos, ¿por qué Dios se llevó a Elías? Ya, esa pregunta, ¿por qué Dios llevó a Elías? Porque Elías fue un hombre que caminó bajo los designios de Dios, caminó bajo la voluntad de Dios, y que fue una época muy crítica, donde los israelitas estaban en pecado, habían pues mucha idolatría y mucha hipocresía de los propios... Había el ídolo Baal. El claro, ídolo Baal. Balaam, o sea que eran israelitas que habían
levantado los famosos altos. No, la esposa del rey Acab le dijo, le dijo al rey Acab que todos los israelitas adoraran a Baal. Claro. Es- O sea que ellos Jezabel. se desviaron, entraron en pecado, porque un pecado muy grave es la Porque idolatría. cuando Moisés vio el becerro de oro que estaban adorando los israelitas, dijo, qué grave pecado cometieron adorando a un ídolo de oro. Quiero que ese ídolo arda en fuego y los restos hagan los polvos. Claro. Ese para el tema de idolatría está excelente, ¿no? Ahorita, volviendo al tema, el punto 2, ¿se entendió claro el punto 2? A ver, ¿cuál es el versículo? ¿Lo leíste ese versículo del punto 2? No, ver. todavía falta. A ver, falta. Anda, sí, continúa leyendo. Se cree que no hay ninguna persona que sepa más que él. Mira a los demás como inferiores a él. Aquel que no tiene mansedumbre, que no tiene paciencia con sus hermanos, tiene falsa humildad. Efesios 4:2. Salud. Efesios 4:2. Y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Humildes, mansos, salud. Y solamente estornudas cuando estás acá durante el día, no estornudas. Pero en la mañana también estornudado. Cuidado. Pero no tienes síntomas de moco, nada. No. Sí, ¿Sí? Entonces tienes que tomar, tú ya sabes qué ya. sí. ¿Ya has tomado hoy día? No. Ya, después del video tomas, Y ¿ya? creo que le contagié a mi mamá. A mí no me contaste, yo estoy cerca de ti, nada. Yo tomo bastante mi líquido que tú sabes cuál es. Bueno, como he estado concentrado en los trabajos, no te he visto en todo el día estornudar. Entonces te vas a obligar más, ¿ya? Volviendo al punto. Me perdí, Mariano. Estábamos en... Repíteme el versículo, que nada sea- más. y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Ya. La persona humilde ¿Ya? es una persona que tiene tolerancia con su entorno. La persona que es soberbia o que tiene mucho ego, mucha vanagloria, no tiene tolerancia con su entorno, porque está primero su yo y mira a todos encima de su hombro. Es como Lucifer, que se declaró Dios. Ahí está. Por su soberbia de querer ser igual a Dios. Por eso lo llamaron a Lucifer el rey de los soberbios. Exacto. Entonces, Porque Lucifer era el más soberbio. entonces, Que quería ser como Dios. exacto. No como un profeta, No. un gran siervo, un pastor. Querer ser Dios. Querer Imagina, ser ya, Dios. lo máximo ya. Ya, repíteme los indicadores. Hablaste de ese versículo en la Biblia. ¿En la Biblia? Ah, sí. En la Biblia, estamos en el versículo de la Biblia. ¿Primer indicador cuál es? Humildad. Humildad. El siguiente, Mansos. ya. Entonces, la mansedumbre está relacionada con la humildad. ¿Por qué? Una persona que es humilde tiene paciencia con su prójimo. Tiene mansedumbre con su prójimo. Justo ahora estaba hablando con un hermano, sin mencionar nombres, ¿no? Un hermano de Venezuela. Creo que es de Venezuela. Creo que ya sé a cuánto hermano te refieres. Ya, pero no menciones nombres. Y el hermano me decía, yo siempre me despido con deseándole pues bendiciones, ¿no? Sé bendito tú, sé bendito tu casa, ¿no? ¿Tú o el hermano?
Tú se refiere a la persona con la que estás conversando. No. ¿Quién cuando se despide dice bendiciones a ti, a tu familia, tú o el hermano? No, yo me despedí dándole las bendiciones por un tema X, ¿no? Que estamos conversando. Y ya él te dijo... Y él me mí dijo después, en otro audio, me dijo, ¿cómo se llama? Que a él le incomoda sobremanera los religiosos. Yo le dije, ¿a qué te refieres? Que muchos religiosos dicen 1000 bendiciones, 1.000.000 de bendiciones, lluvia de bendiciones. Me causó gracia, mía. Me causó gracia porque yo no digo lluvias de bendiciones a nadie. No le digo 1.000.000 de bendiciones ni nada. Simplemente se refiere a que caen bendiciones del cielo. Lo que pasa es que él dice que eso lo dicen los religiosos. Y a eso le incomoda a él. O sea, no le gusta entonces, la religión. Yo le dije, hermano, yo solamente digo, sé bendito tú, tu casa, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo nunca digo lluvia de bendiciones a nadie, ¿sabes? Porque yo no estoy, pues, dentro de esos... Pero también dijo un trillón de bendiciones. ¿Quién? El hermano dijo un trillón de bendiciones. A él le incomoda eso. Pero yo le dije, hermano, hay que tener tolerancia. O sea, no tenía hay que tener humildad. Hay que tener tolerancia. Hay que tener mansedumbre. Hay que tener tolerancia, paciencia. ¿Por qué? Porque bueno, pues el hermano... Al hermano le incomodaba. Sí, lo incomodó esto, me causó, me llamó, ¿no? Y él me dijo, Yasúa, esto, que el otro. Yo le dije, hermano, ¿Qué es Yasúa? Déjame terminar, María, no puedo decir, me sale la idea. Un ratito, déjame. Yo le dije, hermano, yo converso así como tú, que tú hablas de Yasúa, yo converso con hermanos que dicen 1000 bendiciones, muchas bendiciones, y a mí no me incomoda. Que tú digas, Yasúa no me incomoda, que son raíces hebreas, pero en mi Biblia no hay Yasúa, le digo. En mi Biblia dice Jesucristo y Jesús, pero yo te respeto, yo te entiendo. Sé que Yasúa en las raíces griegas, en las raíces hebreas, equivale a Jesucristo, ¿no? Yasúa, Jesús, ¿no? Y yo no entro en ningún tipo de contienda, ¿no? Porque en mi Biblia está en castellano y ahí dice Jesucristo. En hebreo dirá pues Yasúa. En japonés, ¿qué dirá? En chino, ¿qué dirá? Pues a mí no me incomoda en absoluto. Así que le doy un consejo. Que si alguien te dice eso, ten tolerancia. Un ratito, Marianito, déjame terminar esa partecito. Acuérdate lo que vas a decir. Aquel que te diga eso 1.000.000 de bendiciones, ten paciencia y acéptalo. Si a mí me han dicho muchísimas veces 1.000.000 de bendiciones, muchas bendiciones, lluvia de bendiciones. Yo lo entiendo, no me incomoda, tengo paciencia. Alguien me dice Yasúa, yo lo entiendo, tampoco me incomoda, ¿no? Pero a otros le dicen, no me digas Yasúa, eso está en hebreos, mi Biblia dice Jesucristo, y también lo entiendo porque yo hablo con la Biblia en castellano, ¿no? Que dice Jesucristo. Con esto le di a entender al hermano, ten paciencia, ten tolerancia, ten mansedumbre, ¿no? Sé empático y no te incomodes, porque la persona que es humilde no le incomoda en absoluto. Al humilde le incomoda al pecador. Es más, ni siquiera al pecador porque sabe que está muerto en sus pecados. Y eso sí, le habla, arrepiéntete, ¿no? Pero después que la persona pues se expresa de esa manera por su religiosidad, amén. Otros dicen, no me digas amén, di así sea. Pero no me incomoda ni uno ni otro. Le dice ese consejo al hermano, ¿no? Después, tú dijiste de que
cómo hablar en China, cómo hablar en Japón. Pero yo pensé que en Japón también hablaba China, pero es japonés, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se dice en japonés Mariano Jesucristo? ¿Lo sabes? No. Yo no lo sé, porque yo no sé japonés. Tal vez en Venezuela lo dicen Yasua. No, lo que pasa es que hay hermanos que se han ido a las raíces y en las raíces han encontrado que Yahshua representa a Jesucristo. Y amén, gloria a Dios, efectivamente, es cierto. Entonces los hermanos ya no dicen Jesucristo, sino dicen Yahshua, ¿no? Ya se le metió ese Yahshua. Bueno. A mí no me incomoda, porque tengo muchos hermanos que hablan así. Y amén, gloria a Dios. Yo sé, yo entiendo que Yahshua, ¿Tú cómo le llamas al Señor Jesucristo? Señor Jesucristo, ¿acaso me escucha? Yo lo llamo Jesús. Está bien, Jesús, Jesucristo, y a veces le digo Cristo Jesús. Por ejemplo, espíritus inmundos, salgan en el nombre de Cristo Jesús. Ahí yo digo Cristo Jesús. A veces digo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Pero normal, ¿no? Se entiende. Entonces la humildad está relacionada con la paciencia. Una persona que no tiene paciencia no es humilde. No, salvo que la persona esté equivocada. Decir 1.000.000 de bendiciones es estar equivocado. No. Decir Yahshua es estar equivocado. No. Porque la persona lo expresa así, porque así lo siente. ¿No? Pero decir, pues, los pecadores van a ir al reino de Dios, eso sí es estar equivocado. Entonces la persona humilde dice, esto es un error, hay que decir las cosas por tu nombre. Pero lo otro no, son formas de expresarse. ¿Ya? Entonces, hay algunos que ya no dicen nada, Señor Jesucristo, solamente dicen Yahshua, y al Espíritu Santo, y le dicen otro nombre, y al Dios le dicen otro nombre, ¿no? Entonces eso ya pues es una costumbre, ¿no te parece, Mariano? Pero ellos creen que al decir eso están más cerca a Dios, probablemente, o ya se les quedó esa palabra. A mí, el decir Yahshua o decir Jesucristo, para mí es lo mismo, pero yo ya me he acostumbrado a decir Jesucristo, ¿por qué? Porque yo no vengo de una congregación presencial que está acostumbrado a decir Yahshua. Ni tampoco vengo de una congregación espiritual que está acostumbrado a decir Yahshua, porque también hay congregaciones espirituales. La hermana Elsa, por ejemplo, dice Yahshua. Yo le entiendo a ella. Nunca le he dicho. Yo estoy acostumbrada a decirle Jesús. Está bien, dile Jesús. Yo le digo Jesucristo. Está bien, se entiende, porque acá está en la palabra de Dios. Pero hay que tener humildad. Y ser humilde es ser tolerante, ser paciente, ponerte en lugar de otra persona. Una persona que no tiene tolerancia, paciencia, no es humilde y quiere tener siempre la razón. Ahí entra el yo. No, Yahshua, yo, ya. Y tú dices Jesucristo, no, ándate de las raíces. Estás mal, hermano, no es Jesucristo, es Yahshua. Ya entra en contienda. Y yo evito entrar en contienda. Esa es humildad, no falta humildad. ¿Sabes por qué yo lo llamo Jesús? ¿Por qué? Porque casi en todas las películas de la vida de Jesús le llaman Jesús. Y en la Biblia le dicen Jesús a Jesucristo, ¿no? Y ahora le dicen Jesucristo porque fue crucificado y le pusieron Jesucristo, Cristo Jesús. Y la Biblia también habla en el Nuevo Testamento Cristo Jesús. Entonces, repite ese versículo que es importante, completo, el versículo 2. Del numeral 2, el que tú tienes. Pues. Efesios. El que ya lo leíste ya. 4:2. Pero despacio, para tú mismo ver los indicadores, repítelo. Humildes. Ya, no, pero repítelo completo el versículo, pero... Y que sean humildes. Y que sean humildes. Mansos. La persona que es humilde ya es manso. ¿Qué más? Tolerantes. La persona que es humilde es tolerante. Pacientes. Y la persona que es humilde es paciente. Y la persona que no es paciente. Unos en otros en amor. En amor. Porque si es tolerante, es paciente, es humilde, tiene amor. Pero la persona
Mariano, la persona que no tiene tolerancia, que no tiene paciencia, que no tiene amor, rápido pierde los papeles, no se pone empáticamente en los zapatos de la otra persona, entonces esa persona, ¿qué es, Mariano? Tiene falsa humildad. Sí. Tiene falsa humildad. Más claro que el agua no puede estar. ¿Por qué dice más claro que el agua? Porque el agua es transparente. Es una forma de expresarme. Ya ves, es una forma de expresarme. Ya ves, es una costumbre mía. Cuando algo se entiende totalmente. Es como más perdido que huevo en ceviche. Ese es lo contrario, cuando no encaja la cosa. Si no encaja la cosa, un huevo encaja en un ceviche, no encaja. Porque no es ingrediente, algo así, ¿no? Ya tú ya te estás acostumbrado a decir eso, ¿no? Ya, bueno. La cosa es que ya estamos entrando al concepto de humildad en relación a la mansedumbre, a la tolerancia, a la paciencia. Y eso me da un poco de risa. Ya. Ahora sí, ahora con Más perdido que un pollo a la brasa en sopa. ¿Qué hace el pollo a la brasa en una sopa? No hay lógica, por eso. Bueno, a ver, seguimos. El punto 3. Falsa humildad es tener un alto concepto de sí mismo cuando esto ocurre, no está actuando conforme a lo que Dios le dio, es decir, a los denarios. ¿Por qué? Un ratito te interrumpo. A ver. Porque a algunos le ha dado 2 denarios, a otros 3, a otros 5, a otros 10 denarios. ¿Qué son denarios? Es lo que Dios le da como dones a la persona. Pero eso no es, eso es un regalo, es una gracia de Dios. Pero eso no es porque, por ejemplo, a alguien le dio el don de de ser evangelista. Entonces dice, ponen ahí en el cartel, gran evangelista, fulano de tal. A mí me suena con un poquito de vanagloria eso, ¿no? O decir, el pastor, fulano de tal, gran pastor. Y es cierto, puede ser un gran siervo de Dios. Pero, ¿cómo debe decir? A ver, vamos a profundizar ese punto, ¿ah? A ver, repítelo de nuevo, desde el numeral 3. ¿Por qué no? ¿Qué parte quieres acordarte? La que dice... Termina en todo caso y después tú lo interpretas, si no lo vas a leer de nuevo. Falsa humildad es tener un alto concepto de sí mismo. Cuando esto ocurre, no estás actuando conforme a lo que Dios le dio, es decir, conforme a lo que Dios le dio, es decir, a los denarios que ha recibido, y no alardear de lo que Dios te ha dado, porque es soberbia y falsa humildad. Romanos 12:3. Ya, lee Romanos 2. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense que si con sensatez, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ya, ahí nomás. ¿Qué has entendido de ese versículo? Léelo de nuevo. Por la gracia que me ha... Ahí nomás, por la gracia. Este es un indicador. No es el yo. Yo soy un... así como decir, yo he hecho liberación. Yo he hecho liberación. Tranquilo. Debes decir, porque ahí estás hablando con falsa humildad. Debes decir, si tienes que poner tu yo, porque te gusta poner yo, no importa, ponle. Yo he hecho liberación por la gracia de Dios que está en mí. Ese es verdadera humildad. Y es cierto que tú puedes hacer grandes liberaciones. Así como la hermana Elsa, yo le escucho siempre. Mira, la hermana Elsa es bien humilde. Bien humilde en ese sentido. Y ella dice, y las liberaciones que he hecho, porque el Señor
en mí ha hecho que expulse esos espíritus inmundos. Siempre lo pone a Dios en primer lugar. Ella nunca le escuchó decir, y que yo hago liberaciones por él. No, 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 no. Es una hermana con bastante humildad, y eso me gusta de la hermana. A pesar que discrepo por ella en escatología y en dogma, pero jamás voy a entrar en discusión al respecto, jamás. Pero veo que es una hermana muy humilde, y eso es un... si supiera, todos sabemos, Mariano, todos sabemos que queremos ser humildes, pero muchos no entendemos que la humildad es un indicador para Dios valiosísimo, valiosísimo. Por eso yo tengo bien claro estos tres conceptos. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Justicia, misericordia y humildad. Humildad. Porque la persona que es humilde hace justicia. La persona que es humilde es misericordioso. La persona que es humilde tiene paciencia. Sabe escuchar con humildad a su hermano. Y puede su hermano estar muy equivocado y lo escucha. Y luego con mansedumbre, con templanza, les dice el error que tiene. Esa es la humildad. Contra más conocimiento tiene, más humilde, más paciencia, más tolerancia, más mansedumbre. ¿Y los dones quién los da? Dios. Todo lo que somos es por nosotros, No. es porque Dios nos ha dado. ¿La fe es de nosotros? No. Tampoco. Yo tengo fe porque yo soy... Está bien. ¿Estamos firmes en la fe? Correcto. Estamos firmes en la fe. Es correcto. Es correcto. Está bien dicho. Pero la fe es un don que Dios nos ha dado. Igual a todos. ¿Todos tenemos la misma fe? No. Algunos su fe están alta. Algunos tienen más fe que otros. ¿Y eso qué significa? De que los denarios que Dios nos ha dado. ¿Qué discípulo de Jesús era el que más tenía fe? No te podía responder eso, Mariano, porque en la Biblia no dice qué discípulo tenía más fe, no dice. En la Biblia sí dice cuál es el discípulo que el Señor Jesucristo más lo quería, era Juan, ¿no? Porque hasta estaba en su regazo, en su pecho. El Señor Jesucristo era joven y Jesucristo le tenía mucho amor a él. Igual que al resto también, pero todo el mundo sabía que él era el más cercano. Pero ¿por qué no lo quería Pedro? Perdón. Yo pensé que Pedro era el más importante para Jesús. No, Pedro es el que tenía más responsabilidades porque era un apóstol que también ha sido firme, ¿no? Era mayor también, ¿no? Mientras que Juan era más joven, ¿ya? Seamos como niños para entrar al reino de Dios. Ay, ya tú mismo lo estás diciendo. Vuelve entonces continúa con ese punto. Creo que ya lo terminé. ¿Ya terminaste con el 3? Creo. ¿El versículo lo leíste? ¿Qué versículo es el 3? No. Solo nos quedamos en la cara. Mejor te digo los indicadores. Ya. Gracia. Concepto. No. Alto concepto. Alto concepto. ¿Qué dice? ¿Alto concepto? Sí. Es alto concepto. Una persona que tiene un alto concepto de sí mismo, ¿es humilde? ¿Qué? Una persona que tiene un alto concepto de sí mismo, camina pues, con el pecho hinchado de su ego, ¿tendrá pues humildad? No. No. ¿Cuál es el siguiente indicador? Sensatez. Sensatez. Una persona humilde tiene sensatez. No. Dios sí. Sí, claro. ¿La sensatez es buena o mala? Bueno. Es buena. Hay que ser sensato, no, hay que pensar 2 veces lo que te va a decir. Hay que ser sensato. Sensato es cuerdo. Cuerdo es responder con humildad, con sensatez, sabiendo con quién estás conversando. ¿No? ¿Qué más? ¿Cómo así? ¿Con quién está conversando? Si estás conversando con una persona que no conoce la palabra de Dios, tú con mucha humildad le tienes que enseñar. ¿No? ¿Sí o no? Sensatez es, Mariano. Como Sensatez. tú me le enseñaste a mi mamá que era
que su debilidad era la cólera. Una persona sensata es una persona cuerda que reconoce que está caminando en los caminos de Dios. ¿Ya, Mariano? Ya. A ver, continuamos. Mm. ¿Terminaste con Hay el otro indicador, la fe, ¿Qué más? nada más. Esos son los Y indicadores. ahora, ¿cómo lo interpretas? O sea, tengo que... Un ratito le puedo leer un versículo. Ya. Léelo. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ya. ¿Qué querías? ¿Que lo interpretara o que lo... Interprétalo. O sea, no hay que andar con el pecho así. ¿Esto qué significa? todo. ¿Esto qué significa andar con el pecho así? ¿Qué significa? Ahí es Con el ego. Ya, pero ahí hay un indicador de eso. Alto concepto. La persona que tiene mucho alto concepto de sí mismo ya no es humilde de por sí. Porque contra más Dios le da, más humilde. Contra más dones le da, más humilde. Y si es la persona más humilde de todo el mundo, O sea que una persona muy humilde la es una más persona humilde. que ha alcanzado el carácter de Cristo. Que es una No. persona que es justa, El- es misericordiosa. el más humilde. No sé, no, yo no te puedo decir quién es más humilde. la verdad. No. Sí, ¿qué pasaría con el más humilde? Significa que sería una persona que tiene muchísimo amor, mucha mansedumbre, que se pone en lugar de la otra persona, que nunca se pone el yo en primera persona. Su carne ya la ha crucificado en ese sentido. ¿Te das cuenta? Sí. Y porque contra más conocimiento, ¿no? La persona es más humilde y se pone en lugar de la otra persona que no sabe nada o que sabe poco. Y le enseña con humildad, con paciencia. Y no pierde los papeles. No pierde los papeles. ¿Qué significa no perder los papeles? No pierde la paciencia. No decir, no, este no me entiende. Yo sé tanto que este no me entiende. No. Está aprendiendo. Acuérdate tú cuando recién aprendías también. La vaca no se acordaba cuando era ternera. Ahí está, ese es un dicho, ¿ya ves? Esto sí rápido te acordaste, ¿ya? A esto se refiere, ¿ya? ¿Listo? Ya. ¿Hay algo más que quieras o pasamos al siguiente punto? Al siguiente punto. Ya, vamos al 4. Así. El desperdiciarse uno mismo el decir yo no valgo nada, no es humildad, sino falsa humildad. Ese es cierto. ¿Puedo ir a orinar? Anda, mira. Ese es cierto. Porque no debemos despreciar a nosotros mismos. Está bien que uno sea humilde, pero uno tiene que actuar siempre con esa sensatez de toda persona humilde. Decir yo no valgo nada, diría yo, más bien lo voy a poner bajo otra perspectiva para que se entienda mejor. Despreciarse a sí mismo no es correcto. ¿Qué decía Pablo? Pablo decía, pues, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, el más pequeño. Pero decía más adelante, pero por la gracia de Dios me considero pues lo que soy, ¿no? Que ha hecho más que los demás apóstoles. Y lo dice Pablo, pero no lo dice por su yo, sino lo dice por la gracia de Dios. Él nunca se menospreció, mejor dicho, el vaso de barro que era Pablo, era un vaso de honra. Y Pablo
para que llegue a esa humildad, venía un espíritu inmundo y lo cacheteaba. ¿Y por qué crees que lo cacheteaba? Porque hay momentos de todo lo que conoce, de tanto que conoce, inclusive conversaba, se le presentaba al Señor Jesucristo en la forma como se le presentaba, lo que no ocurría con una persona común. Entonces, no me cortes porque quiero terminar, porque ya ahí entras tú, un ratito nomás, si no se me va la idea. Entonces, Pablo nunca se menospreció a sí mismo, él sabía lo que valía. Pero el Señor Jesucristo decía, Pablo, Pablito, tú vales, tú mucho sabes demasiado. Así que te voy a enviar un espíritu inmundo para que te cachetee, para que de tiempo en tiempo te cachetee. Y tú pises tierra y sepas que todo lo que sabes por la gracia que yo te he dado. O sea, ¿él se puso orgulloso? ¿Mm? ¿Se puso orgulloso? No, pero acuérdate que la carne es muy... La persona, a veces por la carne... Pero ¿qué tiene que ver que un espíritu inmundo lo cachetee con lo que sabe? Porque al cachetearlo, lo zarandea, mejor dicho, y él busca a Dios. Y dice, gloria a Dios. 3 veces le dijo, quítame este aguijón de la carne. Pero esto era para que el apóstol Pablo no pierda la humildad. Porque el peor, Mariano, ¿Qué? el aguijón, mejor dicho, ¿cómo te puedo decir? El punto débil más rápido que puede caer una persona es el orgullo. El yo acá, yo allá, yo esto, yo he botado espíritus inmundos, yo, etcétera, etcétera. Adulterio. ¿No? Yo te iba a decir, yo creo que este ejemplo no estaría mal. Imagínate que todas las personas somos bolos y los cristianos son bolos que están fuera de la línea donde tiran la bola. Porque Dios los ha salvado, ¿no? Yeah. Y los demás que están muertos en sus pecados, los caen en el lazo. Imagínate que la bola de boliche es el lazo del enemigo y caen. ¿Sabes, Mariano? Lo más fácil para el maligno Es el orgullo. El exacto. El lazo del maligno dice, ya, tú estás bien en santidad, ajá, qué bien. Tú ya no pecas ni con tu mente, ya no ves a una mujer ni con tu mente. La codicia, excelente. Estás muy bien, pero tú sabes bastante las cosas de Dios, sí, qué bien. Y lees bastante y tienes mucho conocimiento. Entonces por ahí lo metes. Ya te voy a atacar por el orgullo. Y a veces la persona inconscientemente cae en ese lazo. ¿Te das cuenta? Ahí termina de leer eso porque es importantísimo eso, este punto 3, que es la falsa humildad desde el punto de vista del conocimiento, de todo el conocimiento que tenía. ¿Qué quieres? Repite el punto 3 para que te ubiques. Estaba leyendo... No, el punto 4. Perdón, el punto 4. Así ya me acordé. Ya. Pablo decía que era el más insignificante de los apóstoles y aparentaba ser una falsa humildad, pero... ¿Es falsa humildad o no es falsa humildad eso? ¿Qué? Aparentaba ser una falsa humildad, pero no es falsa humildad. ¿Por qué? Hay que seguir leyendo para entender por qué. Sigue leyendo. Y aparentaba ser una falsa humildad. Porque él se decía, yo me considero el más pequeño de todos los apóstoles. Como un apóstol abortivo, decía. Cualquiera que lo dice, o sea, pero parece que fuera una falsa humildad, ¿no? Pero mira, continúa leyendo. Pero aclarara que trabajó más que todos los apóstoles y parece soberbia. Pero... Y ese es otro punto. Por un lado aparece una falsa humildad y por otro lado que trabajó más, y eso es cierto, que trabajó más que los demás apóstoles en el sentido como lo expresa él. Pero ¿qué más dice?
Sigue leyendo. Rápido te pierdes. Te quedaste, pero trabajó más que lo de más. Lee. Ya no te interrumpo. Trabajó. Más que todos los apóstoles y parece soberbia, pero aclara que no ha sido la gracia de... ¿Qué ha sido? que ha sido la gracia de Dios que operó en el apóstol Pablo, y con eso demuestra humildad porque reconoce que no es él, sino Dios que a través de él hizo lo que hizo. Exacto. A través de él. Y si a uno le dio pues 2 denarios, gloria a Dios. Si a uno le dio 10 denarios, gloria a Dios. Pero ¿eso qué significa? Los dones. Contra más dones le da, la persona es más humilde. Porque nunca Dios da más dones, más fe a una persona que es orgullosa. Porque lo ve de lejos. Eso es contundente. A los soberbios lo ven de Por lo tanto, lejos. a un soberbio no le va a estar dando más dones. No, con lo poco que le he dado ya se cree lo máximo. ¿Cómo será pues si le doy más dones? ¿Te das cuenta? Ahora sí, lee el versículo. Ahí termina, creo, ¿no? Versículo. No, el punto ya terminó, pero el versículo Lee. 1 Corintios 15 del 9 al 10. Y eso habla de Pablo, creo. 1 Corintios 15 del 9 al 10. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Qué hermosa humildad del apóstol Más claro Pablo. que el agua, imposible. Qué hermosa humildad. Por un lado parece que hubiera una falsa humildad y por otro lado parece que hubiera soberbia. Pero termina diciendo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y esto lo tengo yo bien grabado. Bien grabado. Contra más voy aprendiendo, más humilde. Por eso que yo me digo, soy pequeño siervo. Esto lo voy a explicar al final. Y no es falsa humildad tampoco. Y esto lo voy a explicar al final. No vivo yo, Cristo vive en mí. Exacto. Y eso es Y lo que vivo en esta carne lo vivo por la fe que tengo en Cristo Jesús. claro. Y esa liberación que ocurrió en Argentina, ¿Cuál? al final de que le dije, Dios ha obrado por mí, porque yo soy un simple vaso de barro. Y eso es bíblico. Somos vasos de barro. Porque Jeremías le dijo a la casa del alfarero, le dijo, oh Israel, no puede hacer contigo lo mismo que ha hecho el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mi mano. Por lo tanto, Jeremías, abierta a todo Judá y a Jerusalén y diles, esto dice el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad. Ya. Listo. Excelente. Continuamos. Es una gran verdad. Entonces, es Dios que ha obrado en mí. Así le dije a la hermana. Dios ha obrado en mí. Porque Dios envió varios siervos. Sí. Envió varios siervos, pero el pueblo siguió con sus malos caminos y por eso Dios decidió enviar a su siervo Jeremías. Exacto. Me da bastante gusto, Mariano. El último siervo antes de que viniera el rey Nabucodonosor. Exacto. O sea, que tú tienes una memoria fresca, propia de tu edad. Yo no sabía de Jeremías, solo de que puse Superlibro Nuevos Episodios. Estaba viendo la prueba en el desierto y justo apareció ahí Jeremías, el obrero de Dios. Ya, y lo leíste, ¿ves? Entonces, siempre que nosotros hagamos, mira, digo hagamos, porque todos los siervos de Dios que tienen el Espíritu y Cristo votan los espíritus inmundos. Hagamos una liberación, decimos, en el nombre del Señor Jesucristo, eso sí, es parte de la liberación. Y al final, gracias que Dios, por intermedio de este vaso de barro, por la gracia que me da, obro, no por lo que yo soy. Los discípulos de Jesús, cuando el niño estaba poseído por un demonio bien poderoso,
decían Espíritu sal de este niño, pero no decían en el nombre de Jesucristo, solo Espíritu sal de este niño, pero no lo obedecía porque... ¿O por qué Le era? faltó fe. También le faltó fe. Yo pensé que era porque no dijeron porque no dijeron No, en el nombre de Jesucristo. Le faltó fe. Ahí había una legión de demonios. Y eso sale ya con oración y ayuno, ¿no? Pero está bien, ya Mariano. Continuamos con el punto 4 para no hacerlo muy extenso. Bueno. Creo que ya lo leí. Ya lo leí. Ya le leí. Otro ejemplo de soberbia o falsa humildad. Decir, yo hice liberaciones cuando lo correcto es decir, las liberaciones se hicieron por el Espíritu de Cristo que mora en mí, por la gracia que Dios que está conmigo mí, o por la gracia de Dios que está conmigo. Eso último que Marianito ha leído, hay que acostumbrar a decirlo para que nuestro ego, nuestro yo, muera en esta carne. Porque esta carne ya está crucificada ya. Estamos juntos con Cristo. Crucificado. Estamos crucificados ya. Pero nuestra alma está salvada. Pero tenemos que estar firmes hasta el final. Ya, entonces, Nuestra vida es como una meta. exacto. Entonces, continúa. El que habla que en nombre propio tiene falsa humildad. Cuando se trata del Espíritu de Cristo que opera en el cristiano es don que Dios te dio, los utilizas en el nombre de Dios y Jesucristo. Juan, acá por Juan. Ya, antes que entre Juan rápidamente. El mejor ejemplo de humildad, ¿quién lo tiene? ¿Quién fue? Apóstol, No, el Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo de humildad. yo pensé que era Pablo. No. Jesucristo. Y en estos tres numerales, ¿Por qué? A ver, explícame, ¿por qué Jesucristo? porque Él es el mejor ejemplo de humildad, porque Él, siendo Dios, se despojó de su gloria, tomó la forma de un siervo, de un ser humano, y fue obediente, porque ser humilde también es ser obediente. Fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de? La cruz. Muerte de cruz. Luego subió y tomó su posición de gloria. Porque, como dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne lo vivo por la fe que tengo en Cristo Jesús. Que se entregó a sí mismo, porque Él es Dios. Él es Dios. O sea, Imagínate que un Dios, a ver, un rey, tantos reyes han habido a través de todo el mundo, ¿no? De toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué Esteban dijo, veo a Jesús en un lado y a Dios en otro lado? No. ¿De dónde lo has leído? Si lo has leído de Superlibro, está mal. Veo a Jesús a la diestra de su poder, de su gloria. Pero a través ya de las diversas versiones de la Biblia no han tergiversado. No, en Superlibro. Ya ves, ahí hay un error fatal. Te das cuenta que no todo es limpio. Ahí están tergiversado eso, porque no es. Ahí que quieren dar a entender que el Padre es uno y Jesucristo es otro. Cuando mira, tanto que quiere conocer, le preguntan al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre. No, me olvidé, no era así. Decía, veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. A la diestra de su poder, a la diestra de su gloria. Bueno, Dios es su gloria. Ya, pero es el mismo. Porque así dan a entender que ahí está Jesucristo y al lado está su papá, papá Dios. No es así. Jesucristo es Dios. Vino a la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, caminó, subió a tomar su gloria. Entonces, si el día que venga, viene Jesucristo, no va a venir Jesucristo un caballo
y papá Dios en otro caballo, no. No es así. ¿Te das cuenta? Continúa. Bueno, Juan 7, 16 al 18. Cuando tú lees, me vas a decir en qué momento está la humildad. ¿Ya? ¿Cuál era un apóstol humilde? Juan fue el apóstol más querido de No, pero era un apóstol humilde. todos los apóstoles. Cuando han tenido ya el Espíritu de Cristo han sido humildes. Todos. Porque todos han recibido el Espíritu de Cristo. San Juan. El Espíritu de Cristo nos hace ser humildes y no tener falsa humildad. Y tampoco malinterpretar la humildad como falsa humildad. Para este video. Jesús le respondió, está esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí nomás. ¿Está diciendo yo estoy enseñando o de quién? De aquel que lo envió. ¿Te das cuenta que el Señor Jesucristo no habla del yo? No es mía. Ahí hay humildad. Hay humildad. No falsa humildad. Sigue. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Clarísimo. Juan 12, 48. Ahí hay una expresión de humildad fuerte también. Juan 12, 48 al 50. 3 versículos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y es la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Ahí está la humildad. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Y eso nos va para todo el cuerpo de Cristo. ¿No? Hace liberación, pues, por la gracia y el don que te ha dado el Señor Jesucristo. ¿No? Tienes don de conocimiento, revelaciones por la gracia y el don que Dios te ha dado. No porque uno, pues, lo haya merecido por último, sino a mayor humildad, mayor acercamiento a Dios. Yo lo entiendo muy claro, a mayor humildad. Y repite esa partecita que el Señor Jesucristo dice. No, pero todavía falta. Ya, repite. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento que lo debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho Jesús. ¿Está claro? Acá rato dice, yo lo que he dicho es porque el Padre me ha dado esto. O sea que eso no viene de él, sino del Padre. Porque él está caminando en la tierra, en ese cuerpo. Y el Padre está arriba, pero cuando regresa uno solo es. Yo y el Padre uno es. Pero vamos a diciendo que la palabra es porque el Padre le ha dado. Sigue. El último numeral de 7, ¿no? Sí. El último numeral, Juan 8, 28 al 29. Ya. Juan 8, 28. Entonces Jesús les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán que entonces que yo soy y que nada lo hago por mí
mismo, sino que habló según lo que el Padre me enseñó. ¿Y dónde está la humildad del Señor Jesucristo ahí? Está cuando dice, usted, ¿lo puedo cambiar un poco? Contar que me digas la parte donde está ¿Ustedes creen que yo, que lo que les digo es por mi cuenta? No, no es por mi cuenta, sino por la cuenta de mi Padre que me envió. Exacto. Es correcto. Ahí está la humildad. Está la humildad. ¿Y ahí termina? Termino, ¿nos despedimos? Ahí termina, ya Sí. no hay más. ¿Nos despedimos? Un ratito. Voy a hablar. Cuando uno dice, yo por ejemplo digo, yo soy pequeño siervo. No es falsa humildad. ¿Y cómo saberlo? Fácil. Porque cada vez que el Señor me utiliza de una u otra manera, yo digo, tú has obrado en mí. Y este es mi apelativo, pequeño siervo. Y por ahí me han dicho, neófito, esto también lo recibo con bastante beneplácito. Soy neófito. Y cuanto más aprendo, más humilde soy. ¿Por qué? Porque imagínate, pues, Pablo, con todo el conocimiento que tenía, y él sabía que era, se puede decir, el más pequeño de todos, porque, sin embargo, Él persiguió a los cristianos. porque claro, sin embargo, él era el que más ha hecho. Pero la humildad es cuando uno dice, yo no actúo por mi cuenta, por eso soy pequeño siervo. Si en un momento hice una liberación a una hermana de Argentina, fue porque Dios... ¿Cuándo hiciste liberación en Argentina? Con la hermana, no digas nombre, pero con la hermana y su mamá. Ah, sí. Ya, ahí nomás. No digas, no me gustan los nombres. Ya. Entonces, yo me sentí contento. No porque yo haya hecho la liberación, ese yo, no. Me sentí contento porque Dios me usó como una vasija de barro. Me usó como una vasija de barro y me sentí contento porque se vio la mano de Dios en esta liberación. Y siempre digo al Señor, úsame, porque yo ya no vivo, tú vives en mí. Yo ya no vivo, tú vives en mí. Y es tu gracia, es el Espíritu tuyo que vive en mí, que es el Espíritu de Cristo lo que opera. Yo soy simplemente una vasija, nada más. Por eso casi no me gusta comentar de las liberaciones que hago, porque a veces comienza pues, ¿no? Inconscientemente, quizás no conscientemente, decir, mira, hice liberación en tal, y a todos sitios no voy a liberación. Amén, gloria a Dios. Está bien. Pero acuérdate que no eres tú quien lo hace la liberación, sino es el Señor Jesucristo, que por tu intermedio, por la gracia que te da, por el don que te da, hace la liberación. Y no por el simple hecho de que uno hace liberación ya lo consiguió todo, no. Porque la misma palabra de Dios dice al final, cuando venga el Señor Jesucristo a decir, pero Maestro, Dios, Jesucristo, ¿por qué yo no estoy en el lado derecho, sino en el lado izquierdo? ¿Por qué yo soy cabrito y no oveja? ¿Por qué yo soy cizaña y no trigo? ¿Por qué? Si he hecho liberaciones, he botado espíritus inmundos. ¿Qué discípulo? Eso está en... ¿Qué discípulo? Eso dicen todas las personas que van a ser echadas al lago de fuego. Pero ¿por qué yo he hecho liberaciones? Los dones son irrevocables. Está bien, has hecho liberaciones todo, pero ¿cómo está tu ego? ¿Cómo está tu orgullo? ¿Cómo está tu interior? Has hecho cosas malas. Al lago de fuego, hacedores de maldad.
a pesar de que han estado toda su vida en una iglesia. Pero eso no te garantiza nada. Por eso hay que cuidar mucho la humildad. Mucho la humildad. Y eso no es falsa humildad, es humildad. Y yo lo digo con toda la conciencia, soy pequeño siervo. Y contra más me utiliza Dios, más pequeño soy. Contra más humildad tengo, más pequeño. Contra más aprendo la palabra de Dios, más me doy cuenta que soy una vasija de barro nada más. Y que eso no viene de mí, sino del Señor Jesucristo. ¿El conocimiento de dónde viene? De Dios. Entonces, eso, una cosa es decir pequeño siervo y otra cosa es menospreciarse. Yo no valgo nada. No. Tú no puedes decir yo no valgo nada. Tú vales. Tú eres una vasija de barro, de honra. Tú vales. Hay que reconocer lo que uno es, una vasija de honra. Porque yo no vivo, Cristo vive en mí. Y ese Espíritu de Cristo, esta gracia, opera cuando tiene que operar en lo que tiene que hacer el Señor Jesucristo. Hacemos su voluntad. Entonces, yo me considero así. Yo no me considero un gran siervo. Que otro diga, hoy gracias a Dios en Jesucristo que me usó. Porque a veces decimos nosotros, mire ese gran siervo, ¿cuánto sabe? También sabe bastante, efectivamente. Pero ¿cómo está su orgullo? ¿Cómo está su humildad? Hay que cuidarnos de lo más delicado que es la humildad. Porque la humildad es donde nos puede agarrar. Por eso lo cacheteaba, lo zarandeaba el espíritu inmundo a Pablo. Pablo sabía demasiado. Y no le quitó. Bástate con mi, ya me estoy olvidando. En tu debilidad está la fortaleza. En la debilidad está la fortaleza. Por eso yo digo, soy pequeño siervo, pero nunca he dicho, yo nunca me he despreciado al decir, pues, no valgo nada, no. Hay que reconocer lo que uno es, pero con humildad, porque lo que uno es por los dones que Dios da, ¿sí o no? Sí. Los dones. Que Dios da. Los dones. A más dones, más. Humildad. Suficiente. Ahora sí. Chao, Berissa, hasta la próxima, Dios mediante. Hasta la próxima, Dios mediante.